Buenos días, amigas y amigos. Ya estamos aquí en Café con Sabor a Pasado. Ya perdí la cuenta, no sé qué número es, pero andamos ya cerca del 50. 45. Número 45. El día de hoy tenemos un tema que es el de la municipalización de San Luis Río Colorado. Vamos a tratar un poquito acerca de la historia local, más o menos entre 1917 y 1939, que es cuando sucede la municipalización, es decir, San Luis Río Colorado deja de ser una comisaría del municipio de Caborca y se convierte en municipio. Pero antes vamos a presentar a las personas que se encuentran aquí. Está la doctora Karina Arguilés, que me ayuda a conducir. Buenos días a todos y gracias por estar aquí y bienvenidos. Y don Beto Figueroa. Como siempre, muy agradecido con estar con ustedes. Me encanta lo que platican ustedes y por eso estoy aquí con ustedes. Gracias. Muy bien. Mi papá, por acá está. Buenos días. Mi papá, don Pablo Cuen Murrieta, hijo de este gran señor, autor del libro Datos Históricos de San Luis Río Colorado. Y bueno, pues dijimos que vamos a hablar de la municipalización. Creo que antes de 1989, que es cuando se cumplen, don Beto, los primeros 50 años, no, ahí déjala, los 50 años de que San Luis se convierte en municipio, es decir, del 39 más 50 años es el 1989. Sí. Y es la administración del ingeniero Jesús Bustamante. Yes. Y a mí me tocó participar en esa administración como director de la Casa de la Cultura. Y yo recuerdo que desde que entramos en septiembre de un año anterior, el 88, el secretario del ayuntamiento ya traía la idea. El secretario era Roemer Pompa Córdoba, el doctor Roemer Pompa. De que se iban a cumplir los 50 años y nos dijo a todos, necesitamos organizar una serie de actividades para conmemorar los primeros 50 años de que San Luis se convierte en municipio. Más adelante vamos a platicar a detalle acerca de los acontecimientos, pero sí voy a decir que antes de 1989 sí había una festividad que se confundía un poco con el aniversario de San Luis, porque había, muchos han de recordar, sobre todo las personas mayores, la famosa Feria del Bote, que se hacía en los alrededores del Parque Benito Juárez, que era una celebración a San Luis, el 21 de junio precisamente. Así es. Sin embargo, en ese tiempo no estaba determinado que San Luis Río Colorado había sido fundado el 21 de junio de 1917, sino que había una simbiosis allí con una festividad religiosa. Creo que se celebra San Luis Gonzaga o algo parecido. Y entonces, por eso había fiesta los 21 de junio, celebrando a la ciudad. Entonces había una gran feria en el centro de la ciudad, pero no era todavía un festejo como tal que conmemorara ni la municipalización ni la fundación, como ya se hace hoy. Hoy en día, por ejemplo, ya sabemos que el día 14 estamos conmemorando un aniversario más, el día 14 de junio, un aniversario más del decreto que expide el Congreso del Estado para
convertir a San Luis en municipio. Así es. Y que el 21 de junio, el 2010, los investigadores de historia determinaron que San Luis se había fundado el 21 de junio de 1917, cuando el capitán Carlos G. Calles pide que o presenta más bien el primer fundo legal. El primer fundo legal de la ciudad, es decir, un croquis, un mapa, que ya incluía por lo menos la distribución de terrenos entre la calle Cuauhtémoc o Carretera del Valle, vamos a ponerle, hasta la calle 8 y desde lo que se llamó Avenida Internacional y que hoy lleva el nombre del capitán hasta la Avenida Zaragoza. Él determinó 1 kilómetro hacia el sur y 1 kilómetro hacia el este a partir del monumento, la mojonera que tenemos entre la Internacional o Avenida Carlos G. Calles, entre Segunda y Tercera, que es el monumento 204. 204. Hacia el... Correcto. Entonces, los investigadores determinaron que esa era la fecha de fundación y hoy tenemos esas dos celebraciones, el 21, el 14, tradicionalmente la reunión es en el Monumento a los Pioneros y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, a mí me tocó participar en la organización de los eventos del primer cincuentenario de la municipalización, el 1989. Y luego resulta que el 2017, en la administración del ingeniero Enrique Reina, se decide conmemorar el primer centenario. Y entonces de repente la gente andaba confundida, pero si hace poco celebramos el cincuentenario, ¿cómo que ya estamos celebrando el centenario? Entonces había que explicarle a las personas que el 89 se conmemoró el cincuentenario de la municipalización y que todavía no cumplimos los 100. Todavía no llegamos a los 100 de vida municipal. Tenemos 70 y tantos. Así es. Y que cuando se celebra el centenario es porque el 2010, lo que dije hace un momento, los investigadores determinaron una fecha de fundación y dijeron que era el 21 de junio de 1917. Entonces el 2017 se cumplieron 100 años de fundación. Que sabemos que hay mucho más historia detrás, pero los historiadores dijeron, allí tenemos un documento. Inclusive el ingeniero Enrique Reina sacó un libro y unas monedas. Correcto. Para la celebración del centenario. Es un libro donde vienen datos históricos. Y muchas fotos. Y muchas fotografías, más fotografías que... Y también dieron una moneda. Por el libro venía una moneda, aparentemente de plata, grande, como si fueran aquellos dólares. Y con eso conmemoraron. Y también hubo una carrera. Creo que fue a Sonorita. No recuerdo muy bien. Pero hicieron un festejo bastante grande. El ingeniero Enrique Reina. Hubo también ahí en el centro histórico, sobre todo en el andador de la calle Tercera, hubo conciertos. Así es. Nos tocó organizar algunas conferencias. Ahí me tocó presidir el comité de los festejos y me acompañó el profesor Federico Iglesias y el padre Germán. Entre los tres organizamos una serie de actividades. Le propusimos al alcalde el señalizar los sitios históricos de San Luis. Había una lista, Turismo tenía una lista
de sitios históricos, se había hecho un tríptico, pero no había una señalización de decir, este lugar es un sitio histórico porque se construyó hace más de 100 años o hace más de 50 años, lo que fuese, ¿no? Y le pedimos al alcalde también que echara a andar el archivo histórico de la ciudad. Eso todavía no lo vemos concretizado, pero tengo entendido que va caminando, ¿no? Y le pedimos también que se pudiera reglamentar la designación del cronista de la ciudad. Y de hecho, antes de que él saliera, unos 15 días antes de que terminara su administración, se publicó en el ¿cómo se llama? Como fuera el diario oficial. En este caso se trata del boletín oficial del gobierno del estado, un reglamento donde ya está reglamentado cómo se tiene que designar al cronista de la ciudad, porque antes era al antojo del alcalde. Decidía el alcalde. Sí, sí, y también como sucedió en el caso del profesor Hermes, que hubo alguna administración que lo desconoció, cuando esos nombramientos son vitalicios. Él siempre dijo que pues nunca recibió el apoyo que requiere un cronista para que pueda dedicarse a llevar, de estar escribiendo la historia. El caso es que se hicieron múltiples actividades, pero que si nos vamos hacia atrás, vamos a tener que en 1917 el capitán Calles establece la colonia agrícola y militar. Y luego en 1919 pues se queda al mando, al cuidado de la región, el mayor José Araiza. Sin embargo, en 1920 el gobierno del estado ya manda un comisario. No lo hace Caborca porque todavía no había sido incorporado como comisaría este lugar de San Luis Río Colorado. Entonces el gobierno del estado manda a don Pedro Reyes. Él fue el primer comisario designado, y hay una serie de comisarios que son designados de esa forma. El gobierno del estado. Hasta que en 1924, San Luis, además aquí tengo la fecha, el 22 de abril de 1924, también el Congreso del Estado designa a San Luis Río Colorado comisaría del municipio de Caborca. Es hasta el 24, y obviamente allí también hay una serie de designaciones y de elecciones, porque algunos comisarios fueron designados y en otros se convocó a elecciones. Y hubo balazos, hubo sangre, hubo muertos, como sucede en cualquier competencia, sobre todo si es electoral, que no debería suceder, pero la historia nos dice que sucede, hasta que el 14 de junio de 1939, otra vez el Congreso del Estado expide un decreto para designar a San Luis municipio. Y se viene un proceso electoral, hay una competencia entre Félix Contreras, don Ramón Cid, originalmente don Pablo Cuen Angulo también de Lagunitas era un precandidato, y también don Pomposo Matos. A don Pomposo Matos finalmente no lo dejaron participar las autoridades en ese momento, malamente, porque lo acusaban de ser el hermano de la persona que había disparado para asesinar al último comisario
al último comisario antes de que se convirtiera por el gobierno del estado. En el municipio. Ajá. Y entonces, esa fue la razón. Y en el caso de don Pablo, pues decidió apoyar a don Ramón. A don Ramoncito Díaz le decían, aunque su apellido es Cid Díaz. Cid Díaz. Y pues finalmente hay un proceso electoral en el cual pues gana Félix Contreras. Se impone Félix Contreras por una diferencia de 6 votos. Mínima. Una diferencia mínima. Y hay reseñas, hay acusaciones. Este señor Quintero ha escrito unas memorias, ¿cómo se llama? Don Trini Quintero. Hay un texto escrito que nos ha proporcionado su hijo, el licenciado Quintero, donde habla de este proceso electoral y señala ahí algunas marrullerías anomalías que se hicieron para que ganara pues el candidato oficial, ¿no? Que era Félix Contreras. Pero dieron la batalla a los campesinos. Félix Contreras, sí, efectivamente. ¿Qué pasó, doctora? ¿Ha encontrado algo interesante por ahí? Aquí tengo, si quieres, te paso las actas. Las actas de Cabildo. Fundación y Municipalización. Las actas de Cabildo. Las actas de Cabildo. Vamos a ver qué platicaban los regidores. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos eran como 4 regidores propietarios y 4 suplentes, nada más. Aún no entraba la etnia, tu papá. Todavía no, ya estaban aquí. Sí. Por supuesto, ¿no? No incorporaban ninguno de ellos. Ajá. Es interesante leer un día si hay acceso a la primera acta que se elaboró. Ajá. Claro que sí, sería. ¿Qué decían los regidores? Ajá. Vamos a tener aquí, pues. Dice que sabemos que de acuerdo a los datos oficiales, la población de San Luis Río Colorado en 1940 era de 2.400 habitantes. Hay mucha diversidad de información que no podemos estar seguros, porque yo he leído que en el 39, cuando se convierte en municipio, Marisabel Verdugo, la cronista, habla de que había 300 habitantes, entonces no podía subir tanto. Pero dice aquí, sabemos que el primer cabildo estuvo integrado por 4 regidores propietarios y 4 suplentes, que según el acta número 1 de cabildo, se reunieron el 16 de septiembre de 1939 en la comisaría de policía, que estaba por la Obregón y Primera, a un lado del Cine Maya. Sí. Allí fue la casa presidencial, antes de haber Palacio Municipal, ¿no? Ahí fue. Que más tarde estuvo ahí la Botica Kent. Sí. Pero mucho, por allá en los 70, yo me acuerdo que allí estuvo una licorería. También. Ahí hay una fotografía, precisamente, la tengo, del primer Palacio Municipal, Obregón, y saliendo de la aduana. Aún no estaba pavimentado el Obregón, era un terreguero. Era una casa que después ahí vivieron los Santana, una familia Santana, que fue típico ahí porque venían root beer en un barril, en la pura esquina. La gente pasaba, que ahí le echaban vendía root beer. La familia Santana vivió mucho tiempo ahí, en esa casa. Primeramente pues fue la presidencia municipal y un poquito al norte estaba la comisaría. Qué rico el root beer ahorita con este calorcito. Sí, y ahí sí que estaba en un barril. Muy bien, entonces estuvieron presentes el último comisario
Modesto P. García. Lo que pasa es que cuando asesinan al otro, a él lo nombran de emergente para que esté al tanto. Y el ayuntamiento electo, Félix Contreras como presidente municipal, Rafael Cifuentes como primer regidor propietario, y luego Francisco López como segundo regidor propietario, y Gabriel García como cuarto regidor propietario. Si nos damos cuenta, aquí no está el tercero. Está Rafael Cifuentes primero, está Francisco López segundo, y está Gabriel García como el cuarto regidor. Como se pueden dar cuenta, el tercer regidor, don Pomposo Matus, no estuvo presente. Tomó protesta hasta la tercera reunión de Cabildo celebrada el 28 de septiembre. Don Pomposo quiso ser candidato a la presidencia y no se lo permitieron, y pretendían que no tomara protesta como regidor. Pomposo era hermano de Eligio Matus, quien al parecer fue quien disparó sobre el comisario de policía. También asistieron para tomar protesta Miguel Corrales como primer regidor, Francisco Ortiz como segundo regidor suplente, Guillermo García como tercer regidor suplente y Manuel Salgado como cuarto regidor suplente. Sabemos que las elecciones se habían celebrado el domingo 30 de julio de 1939 y la administración debía fungir hasta el 16 de septiembre de 1942. Sabemos que en San Luis existe una avenida que lleva el nombre de Félix Contreras. Dice Marisabel Verdugo en un rinconcito de Sonora, es un libro, que en sesión de Cabildo del 8 de enero del 48 se aprobó que esa avenida llevara su nombre. El acta número 5, en 12 de octubre del 39, dice: se aprueba propuesta de presupuesto de egresos y se remite al Congreso. El regidor Francisco López manifiesta que se han presentado robos de animales y el caso de un caballo que le robaron a don Benito Martínez en el ejido Independencia. Este es un asunto que se llevó a Cabildo. El acta número 6 del 19 de octubre, el secretario del gobierno del estado envió un mensaje comunicando el envío del profesor Domingo Soto a la escuela de este lugar. El presidente municipal informa que José M. Lemus desea instalar una despepitadora de algodón. El regidor Gabriel García expuso que en el ejido Independencia se vende mucho licor clandestinamente. Se aprueba que se vigile y se corrija. No le puedo preguntar a mi papá si era cierto, porque tenía poco de haber nacido. Todavía no andaba en la vagancia. Pues había vendedores de licor, había don Juan Payá. Sí. Y de la Independencia. Pero ya más tarde. El sobrenombre, pero no me acuerdo. Acta número 7 del 26 de octubre del 39. El presidente municipal plantea la conveniencia de que el ayuntamiento tome el negocio de explotación del agua. Le hicieron caso y lo tiene. Se acuerda discutirlo a fondo en la siguiente sesión. En ese momento creo que no la tomó porque hay allí la historia de particulares que se encargaban de eso, ¿no? Que vendían el agua. El acta número 8 del 2 de noviembre, todavía estamos el 39, cuando San Luis se convierte en municipio. En junio apenas se reunieron, pero no hubo asuntos pendientes, por lo tanto, tampoco acuerdos. El acta número 9 del 9 de noviembre del 39, Pomposo Matus pidió autorización para dar posesión a solicitantes de lotes. Se acuerda que los solicitantes lo hagan por escrito directo al presidente municipal. Se menciona
que si recibieron los planos del fundo legal. El acta número 10 del 16 de noviembre del 39, ya tiene 2 meses la administración, doctora. 2 meses de que... 10 reuniones. Así, ¿eh? El regidor Francisco López expone que debido a la distancia y el mucho trabajo, no puede asistir a las sesiones y pide que lo cubra su suplente, el C. Francisco M. Ortiz. Se aprueba. El acta número 11 del 23 de noviembre del 39 se reunieron, pero tampoco hubo asuntos ni hubo acuerdos. El acta 14 del 28 de diciembre, el delegado de policía de Reíto comunica el nombramiento en el campo de las, y ahí está un poco ilegible porque se escribían a mano en un libro de actas. Se propone por parte de autoridades de Baja California, es decir, autoridades de Baja California se vinieron a Lagunitas, a Riguito, al 57, a nombrar delegados, cuando era parte de Sonora, ¿no? Acuerdan seguir en instrucciones, se propone una manifestación de protesta escrita ante el gobernador por considerar invadida su jurisdicción territorial por la designación de autoridades por parte de Baja California en la margen izquierda del río Colorado. Se aprueba. El acta 14 del 28 de diciembre, el mero día de los inocentes, se reunieron. Dice adjudicación a solicitantes de lotes. Le otorgaron terreno a Ramón Vázquez, José Vázquez, a Guillermo Amaya, a Benito Guerrero, a Jesús Gutiérrez, a Jacinto Mendoza y a Federico Mendoza. El acta número 15, solicitudes de solares aprobados para Pedro O. Hurtado, Fernando Barrera y Manuel Miranda. Igual sucedió en el acta del 18 de enero del 40 y entonces le autorizaron terreno a Elisa S. de Contreras y a Félix Contreras, que era el matrimonio. Elisa S. de Contreras, la esposa de Félix Contreras, a Jacinto Morales, a Petra Sibirián, a Gilberto Flanes y a Pablo C. Córdoba. Ese nombre me suena. Sí, era Pablo Córdoba era el importador, era la agencia aduanal. Ok, muy bien. El acta 17 del 25 de enero, ya lleva meses la administración, más solicitudes de lotes para Fermín Castro, Francisco Campos, Amalia B. de Faz, Joaquín Faz, Juan H. González, Manuela Cisneros y Francisco Salazar. El acta número 55, allí ya nos brincamos desde enero hasta noviembre del 40. El presidente municipal informa su viaje a Hermosillo para participar en la convención de presidentes municipales. El caso es que en buena parte de las actas de este primer libro, un tema que les tocó a estos regidores fue el tema de este conflicto con Baja California, de los límites, que no se arregló sino hasta el 45. Sí. Mucho después de que saliera Félix Contreras se arregló y finalmente entre el gobernador de Sonora y el de Baja California pues lo arreglaron, lo tuvieron que arreglar con la intervención de la autoridad federal, ¿no? Y esto sucedía porque el río cambiaba de rumbo, según, el río se movía. Ajá, según todavía recientemente lo vimos aquí donde está el puente, en las últimas venidas que traía agua el río, se iba hacia la Baja California, ¿no? Sí. Se comió, por ejemplo, parte de terrenos que estaban del otro lado del río, del lado Baja California. Eso? Todo eso se corrigió con el láser. Primeramente sí, eran toyolitos los que los miraban,
o eran referencias, como dice el maestro. El lecho del río indicaba, pero se movía el lecho, pues también el río se movía. Y todo se vino a corregir cuando ya sacaron el rayo láser, que fue el que dividió, fue cuando dividieron en Rillito, que ya era un poblado y había ya gente de un lado y de otro. Me sale, no sé si recuerdas al escritor Manuel Rojas, que él dijo, bueno, yo de dónde soy, me comentaba él como una broma. Yo cuando nací era de Baja California y ahora que se reglamentó es Sonora. Entonces, ¿de dónde es mi acta? ¿De Baja California o de Sonora? Y es una cosa que cuenta él como chiste, pues. Porque cuando nació era de Baja California. Cuando se corrigió y se recorrió la línea pegada al ferrocarril, ya es de Sonora. Entonces, ¿mi acta dónde es? ¿Es Sonora o Baja California? Así De un gran escritor, Manuel Rojas, un gran amigo. Ajá. Así es, de alguna manera, pues Baja California intentó nombrar autoridades porque consideraba que esos lugares eran parte del estado de Baja California. Entre ellos estaba el ejido Lagunitas, que en un momento se incorporó como parte de la colonia Carranza, tengo entendido. El Lagunitas Independencia, de ahí para el sur. Acá para la parte norte no había problemas. El problema recordando eso, el rancho de papá también tuvo problemas en la división. Era como media hectárea, donde mi papá en un tiempo atrasado se lo prestó a un familiar de él para que pusiera una tienda ahí. Feliciano Gallego se llamó el señor ese, y pertenecía al rancho de papá. Cuando ya aparece el rayo láser y vienen y miden todo, resulta que ese pedazo no era de mi papá, pertenecía a los Márquez enseguida. Y mi papá ya tenía árboles frutales, tenía cosas, y tuvo que cederse ese pedazo de tierra. Era poco, como una media hectárea, ya el último, pero la tuvo que ceder a los Márquez, porque de acuerdo a la ley, a nuevas medidas, pertenecía al rancho de ellos. Y mi papá ya tenía ahí, pues, árboles frutales, y pues tuvo que donar. Así es, mire, don Beto, esta acta está interesante. Es del 10 de julio de 1941. Félix Contreras renunció para lanzarse como candidato a diputado local. Y entonces se quedó Francisco López como el presidente encargado, presidente interino. Y dice el acta número 84 del 10 de julio del 41, con la asistencia de José M. Acosta, presidente del Comité Municipal del PRM, del C. Carlos Encinas, candidato a la presidencia municipal. La asamblea procedió al escrutinio de los votos emitidos durante la elección verificada el domingo 6 del actual, habiendo salido electo con una mayoría de 837 votos, el C. Carlos A. Encinas, candidato a la presidencia municipal, para regidores propietarios en su orden: Héctor Peñuñuri, Francisco Ontiveros, José F. Muñoz y Ramón Martínez. Para suplentes: Pedro Jiménez, Juan Ames, Arturo S. Peralta y Juan Carvajal. Sí, es decir, conocía a varios de ellos. Se reunieron para calificar la elección, pero estaban entre ellos mismos, el dirigente del partido y el candidato, sí, y la autoridad, ¿no? Te dije que sí, en nada más cuatro regidores. Sí. No habían aumentado aún. Así Juan Carvajal tenía una gasolinera en Revolución y Quinta. Una de las primeras gasolineras que hubo ya registradas. Y algunos de esos que mencionas y yo recuerdo a ellos. Así es, el acta 92 del 11 de septiembre del 41. Félix Contreras, titular de la presidencia municipal, manifestó que en virtud de ser diputado electo por el primer distrito electoral del estado, se separa con esta fecha definitivamente del puesto de presidente municipal, haciendo entrega de él por ministerio de ley a Rafael Cifuentes, primer regidor del ayuntamiento. Como vimos,
cuando pide licencia deja a Francisco López, Sí. pero luego rectifica, en realidad le tocaba al primer regidor, a Rafael Cifuentes. Acuerdo, se acepta la separación definitiva de Félix Contreras, tomando en consideración las razones que expone el presidente municipal por el tiempo que falta para terminar el presente periodo constitucional. Rafael Cifuentes. Enseguida, Félix Contreras dio lectura al informe de su gestión, haciendo entrega de dicho documento al secretario, siendo aprobado. El 16 de septiembre del 41, una reunión extraordinaria, la número 93, estuvieron presentes en el local que ha venido ocupando el ayuntamiento Rafael Cifuentes, primer regidor propietario en funciones de presidente municipal, el H ayuntamiento electo en la elección constitucional verificada el 6 de julio del corriente año. El ayuntamiento tomó su primer acuerdo. Se designa síndico municipal propietario a Francisco Ontiveros y como suplente a Pedro Jiménez. Pancho Ontiveros, esposo de doña María Ontiveros. Correcto. Que esa persona también fue el que dio un préstamo al primer ayuntamiento cuando Félix Contreras, que no había dinero. Así es. No había dinero en las arcas, apenas había designado había salido pues en junio el decreto y luego en julio las elecciones y en septiembre tomaron posesión y el dinero, pues no, el gobierno no les dio nada. Le dijo, ahí pueden cobrar impuestos, ¿no? Entonces, para empezar a funcionar, don Francisco Ontiveros le piden un préstamo de 500, 600 pesos y con eso empezó a funcionar. Ontiveros era un comerciante fuerte, tenía una tienda de ropa muy grande, pegado al Cine Royal, se llamaba Casa Ontiveros, y tenía también la primera hielera, que yo sepa, estaba por la Segunda y Madero, por ahí estaba la otra, la hielería. En las fotos de San Luis aparece el fondo de la hielera, que era de ellos también. Era un comerciante bastante fuerte. Muy bien. Déjenme, le leo aquí la última. Acta 95 del 23 de septiembre del 41. Ya está Carlos Encinas de presidente. El secretario dio lectura a las renuncias presentadas por él mismo por el comandante de policía Eduardo Osuna, por el conserje de las oficinas municipales José M. Acosta. Acuerdos. Se ratifican los nombramientos de Carlos F. Valenzuela como secretario del ayuntamiento y encargado de la tesorería municipal y de José M. Acosta como conserje de las oficinas municipales. Es decir, lo hacen renunciar y luego lo designan otra vez para no pagarle, yo creo, para que no acumular antigüedad. Y se acepta la renuncia de Eduardo Osuna como comandante de policía, acto continuo, y después de una breve discusión se tomó el acuerdo de que, considerando la situación de la hacienda municipal, se designara a Lorenzo Monarres, actualmente policía rural, comandante de policía habilitado, debiendo tomar presente de su encargo el 24 del presente. Segundo, siendo del urgente nombramiento de los delegados de policía en los distintos puntos de la jurisdicción, se faculta al presidente municipal para ratificar esos nombramientos. En fin, eso es parte de lo que dicen las actas de cabildo de los primeros 2, 3 muy interesante conocer esa historia, ¿eh? Los principios de la municipalidad de San Luis Río Colorado. Así es. Interesante. Y no tenía la oportunidad de conocer esas actas. Y un buen escribiente, o como se le llame a la persona que escribió todo eso, porque bueno, a mí sí me dificultó un poco entender, pero
estaba una letra bien hecha, Sí. muy limpia, ¿no? Nada más que ya está uno acostumbrado a otra tipografía. Increíble. Antes en las escuelas nos enseñaban caligrafía para poder escribir bonito. Ahora, estaba viendo el otro día a una licenciada queriendo escribir manuscrito, pero definitivamente ni yo la entendía, de lo mal que escribía, ¿verdad? Y en aquel tiempo en la escuela caligrafía era para poner bonita letra. Nos ponían a hacer rueditas, hasta que podíamos poner bonito. Correcto. En aquel tiempo lo hacían. Y pues no había máquina de escribir, yo creo, y eran escribantes, que eran los que hacían las actas y tenían una letra muy bonita. Así es. Y bueno, pues así empieza San Luis Río Colorado su vida municipal en 1939. Todos estos que nombramos, algunos que reconoció aquí don Beto, fueron los personajes que hicieron la historia en ese tiempo. Claro, los personajes que hicieron la historia en cuanto a cercanos a la vida política, pero por otro lado había ya empresas que ya estaban funcionando, que había un molino por aquellos años. Dinero allá abajo en la carretera del Valle. Así es, había cines, había tiendas como la que dice aquí don Beto, había cantinas, siempre ha habido muchas cantinas, sí, en el primer cuadro de la ciudad. Allá abajo, ¿no? Había bastantes. Así es. El caso es que la ciudad pues va caminando. Y en 1958, San Luis Río Colorado adquiere la categoría de ciudad. Consideran que ya creció bastante y el Congreso del Estado le otorga la categoría de ciudad. Y bueno, ya dijimos que viene 1989, se organizan festejos para recordar los 50 años de vida municipal con instrucciones muy precisas y contundentes del ingeniero Bustamante. Yo me acuerdo que se hizo una feria del cincuentenario, así como la feria del algodón. Se eligió una reina de esa feria. ¿Qué más? Bueno, se mandó erigir un monumento, que es el monumento a los pioneros, que está ahí en la Carranza y calle donde empieza la Constitución. Cuarta y donde empieza la Constitución. ¿Y por qué está en diagonal esa calle, la Constitución? Bueno, pues porque era la entrada de los campesinos. La gente del campo caminaba por ahí, llegaba hasta la Cuarta y daba vuelta, porque entonces era la calle principal por muchos años. Y originalmente se caminaba por la carretera del Valle para llegar a la ciudad, al poblado de la ciudad. Y esa diagonal que se hizo, pues ahorraba mucho viaje para andar allá abajo. Entonces salió directamente hasta la Cuarta, del campamento a la Cuarta. Ahí se abrió esa. Yo recuerdo cuando se abrió esa carretera. Y después se abrió otra diagonal, que es la Monterrey, que va también al Valle, pero ya esa sale al Ejido La Grulla. Pero las primeras bulevares, llamémosle. Pues. Muy bien, ahorita vamos a ver qué comentarios hay por ahí de las personas que están siguiendo la transmisión. Muchas gracias por el interés que ponen en estas charlas. No somos los grandes especialistas y los investigadores de historia, pero nos gusta la historia y nos atrevemos a comentar, pues por eso mismo. Rubén Rivera está por ahí, Claudia Cecilia Núñez, José García de España y Anthony Heist desde el estado de Washington, allá al norte de los Estados Unidos. Muchos saludos, qué bueno que nos ven desde otros países. Rubén Rivera de Sinaloa, el poeta. El gran poeta, el poeta laureado de por allá de Sinaloa, ya estuvo con nosotros acá en un evento de poetas migrantes. Fíjese, don Beto, que me tocó participar
en lo del monumento a los pioneros. Sí. Me encargó el alcalde que buscara un escultor. Y bueno, yo había estudiado en Hermosillo, en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Sonora. Había estudiado pintura allí. Bueno, artes plásticas. ¿Arte y oficio? ¿Escuela de arte y oficio? No, esa era otra escuela. Esta era la Academia de Artes Plásticas de la Universidad de Sonora, que estaba en el edificio del Museo y Biblioteca. La Escuela de Artes Oficios estaba más hacia el sur, más pegado al Cerro de la Campana, correcto. Y esto estaba acá enfrente del campus de la rectoría de la Universidad de Sonora. Y entonces conocí ahí a maestros, a escultores, y entonces le pedí al maestro Ciro Sotelo Cruz que viniera. Le platiqué la intención y que hiciera un primer boceto. Entonces vino con una escultura de unos 30 centímetros más o menos, como un prototipo, la mostró al presidente municipal, le agradó el conjunto, pero no estuvo de acuerdo del todo en el sentido de que el escultor traía unas figuras más modernas. No, unas figuras más prototipo del mexicano del sur del país, pues, ¿no? Sí. Chaparritos, con un cierto carácter indígena. Entonces el alcalde dijo, bueno, pues aquí no fueron ellos quienes lo fundaron, sino fueron los pioneros, fueron agricultores, campesinos, y entonces pues ya luego elaboró otro boceto, el escultor, más parecido al que está actualmente allí, y finalmente lo aprobó el alcalde. No se instaló en el año del cincuentenario, sino quedó listo para la celebración del 51, del aniversario 51, hasta 1990. Entonces el maestro hizo esta escultura en barro, como se modela, y luego sacó un molde. Ese molde fue enviado hasta el sur del país, no sé exactamente en qué estado, y allá se fundió. Este monumento, al igual que el de Colosio, son los dos únicos monumentos de bronce que tenemos en la ciudad. Hay otros que son de piedra, como el de Emiliano Zapata, que está en el parque, el de Jesús García, que está aquí en Campamento, el de Benito Juárez, que está en la explanada. Son bronce, no tienen vacío. O sea, no, son de piedra artificial. De piedra. Esos son de piedra artificial. Y luego hay otros más recientes que están hechos de fibra de vidrio. Son fibra de vidrio con polvo de bronce. Son, al hacerse la mezcla, se le agrega polvo de bronce, y en ese caso está el de don Eulogio Medina, que está ahí en la explanada, el del emigrado, de los que recuerdo por el momento. ¿Piedra artificial qué es? Perdón, están hechos de cemento, puede ser cemento, puede ser, es decir, para hacer esos objetos, no es la piedra que se talla, bien, ¿no? Bien, sí. Esa es la piedra natural. Un molde lo meten en un molde. La piedra artificial se hace primero de barro, y luego se hace un molde y luego se vacía. El de Jesús García, que está en Campamento, estaba muy deteriorada. Lo arreglaron. Sí, era de piedra, se miraba ahí que la habían golpeado, ¿va? La gente hace sus desmanes dentro de vandalismo, pero sí lo arreglaron. Y entonces hay algo que yo siempre les digo, pero pues no saben escuchar. Es que cada que viene el festejo del
de la municipalización, mandan a los trabajadores de obras públicas para que le pongan pintura de aerosol, color dorado, Sí, color bronce. sí. Entonces, no se tiene que hacer eso, no es un motor Sí. de un carro, de un vehículo. Lo que se tiene que hacer en todo caso es limpieza, nada más. Es una cosa. Es limpieza, Sí. quitarle ahí la contaminación que pueda tener. Entonces, pues se ve mal porque pierde todo lo artístico que Sí. pueda tener ese Se ve conjunto, hasta ¿no? mal el color que tiene, ¿eh? Así es. Platícanos algo de la cápsula. Tú que estuviste ahí. Bueno, se decidió reunir una serie de documentos de carácter histórico, y entonces se hizo un cajón especial, y se metió todo, se sacó pues el oxígeno, el alto vacío se le llama Sí. eso, ¿no? Y se metieron ahí, por ejemplo, el libro de don Pablo Cuen, el libro de la primera edición, propaganda que en ese momento se mandó a hacer para los festejos del centenario, algunas fotografías. Todo eso está actualmente en el museo, debe estar en el museo regional, porque se abrió a los 25 años. Yo tenía entendido que se iba a abrir hasta los 50 años, pero no, se abrió a los 25 años. Y entonces tocó también creo que tocó en la administración del ingeniero Reina. Entonces lo abrieron y esos objetos están allí ¿Y sigue la cápsula ahí con nuevos? La verdad ya no supe, porque ya no me tocó participar. De hecho, en la primera tampoco me tocó participar, me tocó de oídas nada más. Ya gente del ayuntamiento se encargó de juntarla. Me pidieron cosas, entonces yo doné lo del libro de mi abuelo y algunas fotos, pero... En el monumento que está en la presa del Río Colorado, Ajá. también hay una cápsula. Ok. Y en una ocasión leyendo sobre eso, pusieron firmas de los primeros agricultores que existían en ese tiempo y algunas pertenencias, pero hasta la fecha nunca he oído que saquen esa cápsula. No, no he sabido tampoco. ¿Sí? Y yo en un libro que tengo que habla sobre el río Colorado y su presa, pues Es un Morelos, debe ser, ¿no? ¿Ande? Debe ser una escultura de Morelos. Sí, Si la se de llama Morelos, la presa sí, Morelos. sí, en un tamaño normal. Y habla sobre la cápsula que metieron y hablan sobre qué cosas metieron, no recuerdo ahorita, pero sí está un acta que se levantó de los primeros agricultores del valle ahí, Ajá. que existían en ese momento. Está muy interesante también esa cápsula ahí, pero sí ya pertenece a Baja California. Muy bien, en las efemérides, el 14 de junio de 1939, por eso estamos hablando de ese tema, por ley 146 o decreto 146, por el gobierno del estado, San Luis Río Colorado obtiene autonomía municipal, segregándose del municipio de Caborca, convirtiéndose en el municipio número 55. Y luego el 8 de junio de 1922, en la Reforma Sonora, nació el profesor Manuel Parra Peralta, quien fue alcalde de San Luis Río Colorado de 1961 a 1964. Durante su administración se construyó el Seguro Social, que está aquí por la calzada Constitución y Monterrey, y también se mandó construir lo que sería la primera biblioteca pública municipal, que debió ser la de Alberto Sotelo. Y don Adalberto Sotelo, que era un maestro, era el papá de Ciro Sotelo, el que hizo la escultura de los pioneros. Y creo que este señor fue también, hay una de Alberto Sotelo que aparece entre los comisarios de policía. Tengo la idea de que él también fue...
venía de Hermosillo, ¿no? De Hermosillo, sí. Él hizo también la escultura de... Está en frente a la biblioteca, que era el policía que cuidaba ahí, el policía ya se me fue el nombre. En Hermosillo, Sí. de Moralitos. Moralitos. Ok. Muy bien. Porque el frente de la biblioteca la hizo papá de un doctor muy amigo de la familia, que era escultor, chaparrito él. No recuerdo el nombre ahorita. Y este lugar me llamó la atención cuando lo leí, donde nació el profesor Manuel Parra Peralta, que nació en la Reforma. Al lado de Atil. Estaba por ahí, ¿no? Sí. Cerca de Tubutama. Atil, Tubutama, la Reforma, todos esos historitos. Y por eso dice aquí que su primera adscripción como maestro fue en Magdalena, pues ahí también sí, está, pegadito. ahí está cerca, y luego lo mandaron acá, a la colonia azteca. Así llegaron muchos maestros de por allá que ejercieron muy poquito su profesión. Entre ellos está, por ejemplo, Nachito López Chaira, él llegó como maestro aquí y se retiró pronto y se hizo gasolinero y hizo su vida como comerciante. Y varios maestros que llegaron, que dejaron su profesión rápido y se metieron a otros negocios, como Parra Peralta, que fue, hizo agricultor, otros hicieron comerciantes. Y ya se quedaron aquí. Manuel Ponca también, el hermano de Horacio, él se dedicó al billar y esas cosas, se dedicó a otras cosas. Ya traían la vocación. Sí. Entre los eventos que vamos a tener próximamente, doctora, el viernes 12 de junio a las 10 de la mañana, desde este mismo lugar, vamos a tener la tertulia número 644. Será un evento virtual. Y vamos a asistir a la presentación del libro de poemas Metamorfosis, de la escritora mexicana Chuyita Chávez. Ella es residente de Tecate, Baja California. Vamos a estar enlazados con ella, va a estar en Tecate, nosotros aquí, y vamos a platicar acerca de este libro de poemas, y lo vamos a transmitir por aquí mismo donde estamos transmitiendo, que es el perfil de Facebook de Poetas Migrantes. Y luego por la tarde de ese mismo día, del viernes, a las 5 de la tarde, por el perfil de Facebook del Programa Nacional de Salas de Lectura, en un programa que se llama Voces de la Mediación. Pues aquí me voy a permitir comentar este libro que se llama Como río que fluye. Vamos a estar 3 personas del estado de Sonora, que es Cristina Murrieta de Nácur-Chico y Gloria del Yaqui, que es de Ciudad Obregón, pero vive en Hermosillo. Los 3 tenemos una sala de lectura y los 3 tenemos publicaciones, y nos han convocado de la Ciudad de México para que hablemos de nuestros libros. Entonces también este va a ser un evento virtual. ¿Quién es el autor del libro ese? Este es su servidor. Así es, vamos a estar hablando del libro, y ustedes lo pueden ver por la página del Programa Nacional de Salas de Lectura. También se va a transmitir por el perfil de Facebook del Fondo de Cultura Económica, que es la editorial del gobierno federal que imprime y edita libros, y también a través del perfil de Educal, que es la editora la distribuidora más bien de los libros que hace el gobierno de México. Ellos los distribuyen a las diferentes librerías que tienen por todo el país. Doctora, ¿tiene algo que decir? Está muy calladita el día de hoy. Sí, pues escuchando la historia, cuando yo sé poquito de la fundación. Saludos a Claudia Cecilia Núñez Anduaga, saludos a Karina y Emanuel. También hay que saludar a Humberto y a don Pabe, están aquí. Entonces,
José García de España dice, saludos cordial a la tertulia. Pues es como tertulia, ¿verdad? Tertulia histórica. Dice, desde España y con un buen café en la mano, dice, brindo por encontrar este ambiente tan cordial y ilustrativo a la vez. Brindo por este momento. Atento a la edición que hoy debaten. Un cordial saludo, amigo mío, dice, amigos míos. Les comparto este poema que como escritor enamorado de la poesía compuse hace un par de días. Un cordial saludo a todos. Pasen una agradable velada. José García, que no me voy a leer un párrafo de este poema. El atardecer se llama. Cuando salga de mis placeres y busque entre crepúsculos sin ocupar, donde el olvido es la nota a tocar, cuando sea luz tenue de atardeceres. No habrá en este mundo poderes de mi parecer hagan variar, que mis sentires puedan regresar, que me cambien por otros pareceres. No hay ilusión para lo que no vuelve, un hastío de triste conformidad, solo comprensión cuando se disuelve. Ese vacío es como enfermedad de una melancolía que te envuelve, corre tu mente con gran sinceridad. ¿Quién? Gracias. Nomás iba a decir un poquito, pero como le puso like, gracias, ¿quién? Por mandar esta poesía. Y dice, Claudia Cecilia dice, ¿qué día será el evento virtual? Cecilia, será el día viernes a las 10 de la mañana por plataforma Zoom. Si te interesa entrar a esta presentación de este libro, eres bienvenida. Dime, te mando el enlace de Zoom para que estés con nosotros en la virtualidad. Si no nos puedes, si se te pasa entrar o no puedes, nos puedes seguir en esta misma página, Poetas Migrantes. Pero sí, con gusto, si te gusta la poesía, puedes entrar al evento en vivo. Pero por cuestiones de tiempo y también para hacer el evento más, que sea nada más para la escritora, nada más se hace como muy privado. Pero el que guste entrar nos puede decir. Es cuanto, maestro. Y eso que no quería hablar, don Beto. El poema lo cuenta de ella. Pues. Así es. Invitados, la próxima semana, don Beto, vamos a hablar de la fundación de San Luis, porque ya dijimos que el 14 recordamos la municipalización, es decir, cuando San Luis se convierte en municipio, que sucede en 1939. Y la fundación la recordamos el 21, que en 1917 fue señalado por los investigadores de historia en un simposio como la fecha de fundación de San Luis Río Colorado. Ese va a ser el tema de la próxima clase. Entonces vamos a hablar, nos vamos a ir más atrás. Hoy hablamos de las actas de Cabildo, qué decían, qué trataban, quiénes eran los protagonistas. Ahora nos vamos a ir hasta los tiempos de la colonia agrícola y militar. Vamos a hablar de los Osuna, de los Domínguez, de los Castro, de los Arguilés, de todas esas familias que vivían aquí en ese tiempo. Y bueno, van a salir obviamente más nombres. Vamos a hablar de la fundación de San Luis y vamos a imaginarnos un poco cómo fue desenvolviéndose la ciudad o aquel rancho que llamaban San Luis, que estaba ubicado en el límite del río y la línea internacional. Y pues más o menos esa va a ser el tema, la fundación de esta ciudad. Están cordialmente invitados. Así es, un saludo también a Lucy Lugo Gaeta, que siempre nos manda saludos por el Messenger, pero ahorita sí la capturé. Ahora sí te saludo, Lucy Gaeta. Ella es una gran estilista y también seguidora de este programa, vive en Campamento. ¿Cómo se llama? Lucy Lugo Gaeta. Y también Laura Torres siempre nos pone el quesito. Creo que Lucy es mi prima. Lucy Lugo Gaeta. La que estaba casada con Salvador Figueroa. Sí, es ella.
Saludos para ella. Es estilista Lucy también, mi prima. Okay. Muy bien, pues saludos a todos los que se conectaron en esta ocasión, a quienes escribieron algo y a quienes no también. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana desde este espacio, que es un espacio cultural que le hemos puesto el nombre de Café con sabor a pasado. No, del señor Aguilés Reinado, de don Jesús Aguilés Reinado, así le hemos puesto a este espacio cultural donde hacemos prácticamente todos nuestros programas, las tertulias, los programas de historia y muchas cosas más. Hemos hecho exposiciones también. Ah, sí, lo que pasa es que venimos en la sala de lectura y arte de Manuel Puel, pero todavía no hemos inaugurado formalmente este lugar por espacio Jesús Aguilés en honor, en homenaje a mi padre, que pues nos donó este lugar. Y pues aquí fue la primera presentación que hicimos de galería, fue aquí. Fue a la mejor que hacemos ese tipo de galería, recordando a los Aguilés, de ser pionero de esta ciudad. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, así que creo que ya es la hora, ¿verdad? Sí. Nos saluda el maestro Martín Silva, dice saludos a todos, lo estoy siguiendo, me desconecto de las funciones laborales, viva San Luis. Pues saludos, maestro Martín, lo extrañamos, cuando quiera venir aquí, bienvenido.